Jorge González Izquierdo, economista, nos acompaña esta mañana en una coyuntura que, por supuesto, se inicia con el tema de las gratificaciones. Lo hemos comentado a lo largo de esta mañana, cómo utilizar las gratificaciones, quién recibe gratificaciones, cuándo, pero además, en este ambiente político movido, el gobierno anunció ayer, el MEF, puntualmente, el ministro Alfredo Torne anunció una serie de medidas amparadas en las facultades legislativas que también vamos a comentar. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Cuéntenos, primero, las gratificaciones. ¿Qué hacer? Primero, ¿quién las recibe? Porque de repente no todos están esperando, ¿no? Con muchas ansias, de repente jóvenes que empiezan a trabajar, ¿no? Y se dan con la sorpresa que a ellos no les va a tocar. ¿Quién las recibe? Mira, hay que distinguir el sector público, trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. En el caso de los trabajadores del sector público, que incluye a la gente que está bajo el régimen CAS, no tienen la gratificación que tienen los trabajadores del sector privado, que es el equivalente a un sueldo. Ya. Acá ¿El CAS cuánto recibe? En general, todos los trabajadores del sector público, incluyendo los jubilados, por ejemplo, de la 19.990, van a recibir un bono de 300 soles anunciado el gobierno. O sea que ahora en diciembre, a lo que normalmente reciben activos y pasivos, ¿no? Se le va a sumar sus 300 soles. Okay. En el caso del sector privado es diferente. Pero, a ver, en el sector público, ¿quién recibe gratificación como tal? Bueno, lo que digamos el equivalente a los que están en planilla. Los contratados. Los ¿CAS no recibe ahí? Sí, CAS también. Recibe la misma gratificación de 300 soles. Ya, ok. O sea, además de su gratificación, claro, ahora, recibe 300 soles. Hay islas, ¿no? Por ejemplo, los que están trabajando en instituciones públicas, pero regidos por la ley privada, ellos reciben su gratificación de acuerdo a la ley privada. Por ejemplo, una empresa pública que pero laboralmente está con la ley privada, ellos reciben otra cosa, ¿no? O los que están en la ley Servir también. Pero digamos la mayoría es la que va a recibir los 300 soles. Pero para aclarar, el que está en CAS, ya que se está hablando incluso de derogaciones del CAS y todo, el que está en CAS, ¿recibe una gratificación igual? No, sus 300 soles. Los 300 soles, no recibe gratificación. No, sus 300 soles. Ok, ¿y el sector privado? En el sector privado es un sueldo bruto sujeto a mis deducciones, pues, ¿no? En el caso, si pago impuesto a la renta, me van a descontar mi impuesto a la renta, es decir, en fin. Pero no me descuentan AFP. Y me suman el porcentaje que la empresa da de salud. O sea que es una gratificación en el sector privado gordita, más grandecita de lo normal. Entonces, en el sector privado sí recibo mi sueldo bruto, digamos, aumentadito, pero si pago impuesto a la renta me van a descontar mi impuesto a la renta también. Eso tienen hasta el 15 de este mes, las empresas están obligadas a depositar eso en las cuentas de sus trabajadores. Porque si no hay multazas. Unas multazas que dependiendo del tamaño de la empresa, etcétera, te superan los 100.000 soles, los 200.000 soles. Así es. Entonces, esa gratis se va a depositar como sea, ¿no? La pregunta que tú me has hecho, ¿y ahora qué hago con la gratis? Mira. Porque la típica es, voy a comprar regalos y de repente hay una perspectiva que dice, bueno, eso dinamiza el consumo, dinamiza la economía y al final, a la larga, es bueno. Pero hay otros que dicen, oigan, no tanto. Mira, la ciencia económica te contempla esto, te dice, hay que distinguir entre un ingreso permanente, que por ejemplo es nuestro sueldo, que nos dan todos los meses nuestro sueldo, y los ingresos transitorios que me los dan de vez en cuando. Por ejemplo, mi gratificación de diciembre. Es un ingreso transitorio porque no me lo dan en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, me lo dan en diciembre. Y la ciencia económica te dice que un ingreso transitorio, en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría lo debes ahorrar. Y dentro del concepto de ahorro, pagar deudas. Entonces acá vienen mis recomendaciones. Primero, amigos, si tienen deudas ya vencidas, como se llama en la jerga, arrugas, por ejemplo, ahora venía un señor, me comentaba, debo el colegio de mi hijo, pues, debo varios meses del colegio de mi hijo. Entonces, señores, si reciben su gratificación, lo primero que deben hacer es pagar sus deudas vencidas, despejen la cancha, planchar sus arrugas. Segundo,
Y alguien dirá, oiga, ¿y por qué usted qué pasa si yo no pago mis arrugas, si sigo así? Un momentito. Fíjense, se corren dos riesgos, ¿ah? Esas son cosas que la gente a veces no sopesa. Primero, de que me manden a una central de riesgo, para que la gente me entienda en fácil, me mandan a Infocorp. Y tu estatus crediticio se acabó. Y al día siguiente nadie más del sector financiero, incluyendo cajas municipales, cajas rurales, me presta un centavo, me vuelvo un apestado. Y segundo, algo que poca gente sabe. Si yo postulo a un trabajo, por ejemplo, en el área financiera, contable o económica de una empresa, ¿tú sabes lo que cada vez más hacen las empresas? ¿Qué hacen? A los candidatos, lo primero que hacen es chequearlos si están en Infocorp. Y si están en Infocorp, te sacan. De frente. De frente, y ya ni siquiera postulas al puesto. Entonces hay que pagar sus deudas vencidas para evitar este problema. Pero alguien me dice, no tengo deudas vencidas. Bueno, si tienes deudas por venir, por ejemplo, si tengo un crédito hipotecario, o tengo un crédito vehicular, o tengo un crédito de consumo, ¿no? Prepaga, pero por lo menos prepaga 3 cuotas. Oiga, ¿por qué no una? Porque si prepagas una no se va a sentir el efecto. A partir de 3 cuotas para arriba vas a sentir el efecto del alivio. ¿Por qué? Porque te cortan intereses. Te cortan intereses. En otras palabras, amigos, su deuda hace así, se achica, prepagando. Oiga, y alguien me dice, no tengo ni deudas atrasadas ni deudas por venir. ¿Qué hago? Entonces yo le recomiendo que ahorre por lo menos el 40% de la gratificación. Y alguien me puede decir, ¿y por qué no me la gasto toda? Porque, por ejemplo, si eres papá, padre de familia, debes tener conciencia de que tan pronto como febrero, o sea, ahorita, empieza la matrícula, empiezan los gastos escolares. Y si tú te has recontraendeudado en diciembre, jajá, te gastaste la gratificación y encima te has endeudado, Claro. ¿Cómo vas a enfrentar febrero? Son gastos inmediatos, porque también podría decirle, oiga, González Izquierdo, pero si yo soy trabajador formal, pues tengo mi CTS, ¿por qué me va a obligar? No, pero la CTS no se usa para esas circunstancias, para un pago de cuota inicial es solamente el saldito o de que matrícula o de colegio, ¿no? Entonces, amigos, mi tercera recomendación es, si no tienen ni deudas atrasadas, ni tampoco deudas por venir, mándense un ahorrito de 40% y con el 60% restante sí, reviéntenlo y gócense una buena fiesta. Terminando las recomendaciones y pasando otra vez al tema de políticas, hay dos asuntos. Antes de pasar a las medidas económicas, comentábamos fuera de cámaras, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha presentado ya ante el Consejo Nacional del Trabajo, son 19 medidas, me parece, a discutir. Fue interesante porque el gobierno dijo, mire, en cuestiones de empleo y en regímenes laborales no voy a utilizar las facultades, porque si no se puede ver que estoy poniendo algo al caballazo que es muy sensible. Vamos a discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo. Pero entendemos, según las declaraciones previas que ha hecho el ministro, que su idea va mucho por el tema de parcelar, como hablábamos, de regímenes especiales. Agricultura Islas. tiene islas, ¿no? Agricultura tiene un régimen que en realidad agroexportación también ha revolucionado, en el caso de la agroexportación, el empleo en los últimos 4 o 5 años. O sea, estamos hablando de 1 millón de empleos, es una cosa impresionante, ¿no? Cuando era una fracción de esto. Y bueno, los textiles que están pasando por una situación penosa, por otro lado, también tienen esta isla. Lo que sí sé que se ha presentado es una propuesta para discutir lo de modalidades formativas entre jóvenes, es decir, prácticas que no generan vinculación laboral. Ya sabemos la especial sensibilidad que hay con el tema, recordamos el asunto de la ley Pulpín, pero muchos otros dicen, porque todo esto que usted está hablando, al final pues aplica al 30-35% de la población como sumo, ¿no? Como máximo. ¿Usted estaría de acuerdo en discutir este tipo de regímenes, de islas, de medidas? El INEI acaba de sacar un estudio sobre informalidad y te voy a dar 2 cifritas y compartir con ellos, con todos los miles de televidentes. Según el INEI, no según González Izquierdo, según el INEI, 2015, año 2015, del total de unidades productivas del Perú, el 77%, el 77% del total de unidades productivas, es decir, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, en fin, del total de unidades productivas, el 77% es informal. Es altísimo. Espérate. Y
El 73% del total del empleo que hay en el Perú, el 73% es informal. Entonces, el 77% de las unidades productivas más el 73% del empleo son informales. O sea, la gran mayoría es informal. Pero ¿sabes cuál es la tragedia? Que este tremendo sector informal, ¿sabes cuánto te produce? ¿Cuánto? El 20% del PBI nacional. O sea, muchos Bajísima te producen productividad. poquito y poquitos te producen mucho. Entonces, el problema fundamental de la informalidad es su bajísima productividad. Y si tú quieres cambiar la torta, Para empezar hay que formalizar. para formalizarlo, tienes que subirle la productividad, si no, y ahí es donde entras en conflicto con lo que el gobierno piensa, porque si piensas que bajando un puntito el IGB vas a subir productividad, yo creo que no estás por ahí. ¿Y cómo se sube la productividad? Invirtiendo, y acá viene a lo que es, educación, capacitación, entrenamiento para el trabajo, no para la universidad, para el trabajo, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en a darle acceso a mecanismos modernos financieros, en fin. Es todo Ayudaría como principio, sin entrar al detalle porque no los conocemos todavía, pero ayudaría como principio reproducir el tema de las islas en regímenes laborales. No me gusta. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque creas islas. Precariza. Creas islas y estableces diferencias odiosas. Todos somos trabajadores y estableces diferencias odiosas. Por ejemplo, mira, por la presión y la fuerza que tiene el sindicato de construcción civil, ellos tienen un sueldo mínimo de 1.200 y ahora lo han subido un poco más. Y todo el resto de trabajadores tienen un sueldo mínimo de 850. Entonces tú dices, oiga, ¿por qué el de trabajador de construcción civil tiene 1.200, 1.200 y pico, 1.300 de sueldo mínimo y yo tengo 850? Entonces la respuesta es, no, es que este pesa, te sale a la calle, pues. Claro. Ahora, pero sabe... Entonces, eso es, las islas te crean diferencias odiosas. Es cierto, y sabe usted que, pero también le van a anteponer, quienes estén a favor van a decir, oiga, González Izquierdo, pero usted mismo está diciendo que el 25% de la economía formal, es decir, tenemos un sistema laboral que no responde a la situación tal como está, no va a pagar las gratificaciones, las cargas sociales y todo. Entonces, esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? ¿Qué respondería usted a ello? La productividad pequeña hace que tus ingresos sean pequeños. Y si el costo de ser formal es esto, con este ingreso pequeño, debido a tu productividad tendiendo a cero, el crecimiento tendiendo a cero de la productividad, con este ingreso no vas a poder pagar el costo de ser formal. Entonces, los diferentes gobiernos, empezando con el señor Toledo, el señor García y el señor Humala, y con este gobierno también, su estrategia fundamental es esto, achicar acá. Pero yo le digo, no, crece acá, para que con más ingreso puedas pagar el costo de ser formal. Primero productividad, luego formalidad. Así es. En lugar de formalidad primero para... Ya, bien. Porque esto lo ha hecho desde Toledo, lo han hecho, y mira los resultados. Bien. Para terminar, las medidas de las que sí conocemos, las del Ministerio de Economía. Ayer el gobierno ha dado a conocer al país una cantidad apreciable de medidas y la gente ve las medidas, escucha y se le arma un laberinto. Yo creo que podemos encasillarlas en 3 bloques, el bloque A, el bloque B y el bloque C. Ahí metemos a todas las medidas que ayer anunciaba el gobierno. En el bloque A están las medidas orientadas al trabajador que pague impuestos a la renta. En el bloque B están las medidas orientadas a la empresa, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que factura hasta 9 millones de soles al año. Y en el bloque C están las medidas orientadas a eliminar barreras burocráticas ilegales que existen en el Perú. Entonces, con esos 3 bloques conceptuales, ahí puedo encasillar todas las medidas que ha metido el gobierno. Entonces, primer bloque, las medidas orientadas al trabajador que pague impuestos. ¿Qué te dice? Lo siguiente, te dice,
Pero todas estas medidas son a partir del año que viene, Bien. amigos. No piensen que es a partir de este año. No, no, no. Este año es igualito que el año pasado. Es a partir del año que viene. A partir del año que viene, la persona que gana 2.821 soles al mes o menos, 2.821 soles al mes o menos, no paga impuesto a la renta. No paga impuesto a la renta. Pero de 2.821 para arriba, sí pagó impuesto a la renta de acuerdo a la escala. Y el gobierno ha aprobado lo siguiente. Te dice, mira, ¿cómo es hoy día? Por ejemplo, ahora que se acaba diciembre y vamos a tener que hacer nuestra declaración, ¿cómo es hoy día? Me dicen, en forma automática, yo descuento hasta 7 UITs. Ya. La ley me permite descontar eso, o sea, sobre eso no pago impuesto. El gobierno dice, a partir del próximo año, a estas 7 UITs le vas a sumar 3 UITs nuevecitas para que puedas descontar 10 UITs a caracho. Y estas 3 UITs nuevecitas van a estar de la siguiente forma. Primero, vas a poder descontar los gastos de alquileres que pagas. Si estás en una casa alquilada, vas a poder usar eso, pero todo con factura, Ya. todo legal, nada de con recibito, no. Para que la SUNAT te reconozca, factura legal, no recibitos, nada. Primero. Segundo, puedes también deducir los intereses que estás pagando sobre un crédito hipotecario, pero solo para tu primera vivienda. Los intereses, no el principal, amigos, solo los intereses. Bien. Tercero, si me voy a un médico o me voy a un dentista, también voy a poder deducir hasta el 30% nomás del monto total de lo que he gastado. Si he gastado 100, puedo decir 30 soles, ¿no? Hasta el 30% de los honorarios que le he pagado al médico o al dentista. Pero no solo yo, sino también si tengo un hijo menor de 18 años que hace eso, también lo que él gasta. Mi esposa o mi no esposa, digamos, también. Compañera. Mi compañera también. Y si tengo un hijo mayor de 18 pero con discapacidad, también. Ya. Pero si tengo hijos mayores de 18 normales, ahora, ahí no. Este sentido, por supuesto, son beneficios tributarios interesantes, ¿no?, para el que se organiza, pero además para obligar a pagar más impuestos a quien brinda el servicio. Así es, ¿no? Es decir, te da una patada para empujarte hacia la formalidad, para obligarte, ¿no? También, escúchame bien, las personas que tienen una empleada del hogar y la tienen en esa salud, cumpliendo la ley, también puede deducir ese costo. Bien. Ese es el primer módulo. El segundo módulo, que está orientado a las empresas. ¿Cómo funciona? Así. Suponte que yo soy SUNAT, y tú eres dueño de una pequeña empresa. Y tú hace tiempo me debes 1.000 soles y no me pagas. Entonces yo, SUNAT, digo, él no me va a pagar. No me va a pagar. Entonces te llamo. Mira, ¿tú cuánto me debes? 1.000 soles. Ya, te voy a perdonar el 50%. Olvídate de 500 soles. ¿Cómo? ¿Y cuál va a ser mi nueva deuda? 500 soles nomás. Pero esa sí me la vas a pagar. Ya. Entonces, el segundo bloque está orientado a cortarte deudas para hacerte más fácil pagar. Y el bloque rápidamente de barreras. Y el otro de barreras naturales le da mucha fuerza a Indecopi, que yo siempre he reclamado acá. Eso. Interesante. Para que Indecopi entre y se convierta, digamos, en el pivote para eliminar barreras burocráticas entre el sector privado y el sector público que le hacen la vida imposible al sector privado a nivel de gobiernos regionales, municipalidades que nos tienen hasta acá de trámites y gobierno central también. Bueno. Importante, gracias Jorge González Izquierdo por estar con nosotros. Recuerde, recomendaciones, ahorre, pague deudas primero, pague deudas con la gratis, no pague deudas vencidas y luego ahorre, ¿no?, lo que pueda, porque se van a venir. Y si puede prepagar créditos, ¿no?, mínimo tres cuotas, ¿no? Porque el pan para mayo lo va a necesitar antes probablemente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con TV Perú Noticias, no se vayan.